Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos ya en la recta final de nuestro congreso y como siempre hemos hablado cuando hacemos la programación académica en junta directiva de organización del congreso, nos hemos dado cuenta que la patología traumática y degenerativa de codo cada vez está siendo más tomada por nosotros los cirujanos de mano. Y desde hace 4 años estamos haciendo un módulo de codo y en el día de hoy tenemos un par de panelistas de primera línea, el doctor Jorge Orbey de Miami, del Miami Hand and Upper Extremity Institute, y el doctor Pedro Labronici de Río de Janeiro. Nos están acompañando para presentarnos. Vamos a hablar acerca de inestabilidad de codo, vamos a hablar también acerca de fracturas de la ulna proximal y posteriormente haremos una presentación de casos. Sin más preámbulo, doctor Orbay, bienvenido a Colombia. Pedro, bienvenido a Colombia y comenzamos nuestro módulo. Carlos, muchísimas gracias. Estoy muy honrado y muy agradecido de haber sido invitado a este maravilloso congreso que he disfrutado mucho. Ha sido todo de muy alta calidad. También agradezco al doctor Elkin Lozano y a la doctora Aida García Gómez por la invitación y voy a dar comienzo a mi charlita que tengo sobre el manejo del codo inestable. De nuevo, feliz de estar aquí presentando en la Sociedad Colombiana. La estabilidad del codo está dado por 3 factores básicos. Uno es la congruencia articular. Es una de las articulaciones más estables y congruentes del cuerpo. Los ligamentos, tiene ligamentos medial colateral muy bien desarrollado y tiene una musculatura poderosa que crea fuerzas estabilizantes. En cuanto a la arquitectura ósea, la parte proximal es la tróclea y la parte distal es el cúbito y el radio, que tiene 3 caras articulares sumamente importantes: el olecranon, el coronoide y la cúpula radial. A mí me gusta comparar la parte distal del codo, que es la más responsable de los problemas de inestabilidad, con una banqueta de 3 patas. Si perdemos una pata, tenemos un problema. Las dislocaciones simples son aquellas dislocaciones en las cuales no hay fractura. Casi todas ellas tienen ruptura de 1 o 2 ligamentos y muchísimas veces ruptura de la inserción del brachialis, puesto que este músculo se encuentra inmediatamente anterior a la cápsula y se desgarra en las dislocaciones posteriores. Estas dislocaciones son estables, se reducen y el manejo es corta inmovilización y rehabilitación precoz. En efecto, lo que estamos haciendo es poner la banqueta de vuelta en sus patas y esperando que los tejidos blandos sanen. Las dislocaciones simples estables casi siempre son posteriores, pero ocurren dislocaciones en todas direcciones. Estas son de más alta energía y son más problemáticas. Estas frecuentemente resultan en dislocaciones inestables. ¿Por qué son inestables? Porque la lesión de tejido blando es mucho mayor y el codo, aunque tiene una superficie articular tan congruente, el codo es la articulación del cuerpo que más cargas torsionales se ve obligado a tolerar, porque aunque la fuerza no sea la mayor fuerza reactiva articular del cuerpo, definitivamente el uso del brazo humano induce con el brazo de palanca del antebrazo unas fuerzas torsionales inmensas en el codo y en el húmero que no ve otras partes del cuerpo. Usualmente estas fracturas inestables envuelven ambos ligamentos y el brachialis, igual que las estables, pero también envuelven la abulsión del origen de los músculos extensores y flexores del antebrazo de los epicóndilos, y frecuentemente las inestables tienen una abulsión del tríceps, que es una lesión muy seria, puesto que inmovilizando un codo en flexión que no tenga tríceps nunca va a ser estable. O sea que no hay nada simple con estas dislocaciones inestables. Y aquí vemos una señora mayor, 85 años, se dislocó, la redujeron en la sala de emergencia. En los próximos 4 semanas se ha dislocado 4 veces y nos la envían a nosotros. En el acto quirúrgico, ¿qué es lo que vemos?
que el húmero distal está desprovisto de cualquier tejido blando, todo ha sido abulsado. Lo que están viendo es esa estructura fibrosa larga, es una estructura resultante del ligamento colateral lateral y la fascia de origen de los extensores de la muñeca y los dedos, que están todos juntos. Y el tratamiento aquí es una reducción y una reparación de las estructuras laterales solamente. Con esto fue suficiente y con eso recuperamos una función excelente. Hay algunas dislocaciones simples que hay que operar, son pocas. A través de los años hemos estado los ortopédicos tratando de buscar maneras de fijar las inestabilidades serias del codo. Una manera muy tradicional y muy efectiva es el uso de clavijas. Eso lo hemos hecho por muchos años. El uso de clavijas tiene dificultades, no permite movimiento. Hay que inmovilizarlo con un yeso o una férula porque la clavícula de por sí no es suficiente. El movimiento puede dañar la carilla articular y hay que dejar los clavos a través de la piel para removerlos fácilmente, si no se nos pueden escapar. Los fijadores estáticos son confiables, pero producen mucha rigidez y ponen en peligro el nervio radial cuando ponemos los pernos en el húmero. Los estabilizadores articulados fueron una promesa que en el pasado confiamos y creímos, pero la práctica ha demostrado de que no son tan efectivos como hubiéramos deseado, puesto que los pacientes no pueden mover el codo fácilmente cuando tienen los clavos a través de la piel porque les duele. Y es muy difícil encontrar el eje de rotación con los métodos tradicionales. Por eso nuestro grupo empezó a trabajar hace como 10 años con el concepto de un estabilizador interno que resultó en el actual estabilizador interno del codo, el IJS, que es un pequeñito estabilizador que va debajo de la piel, está sobre la superficie del hueso y actúa como una bisagra. Tiene un perno de cobalto cromio para que tenga buenas propiedades de desgaste y está puesto en el eje de rotación de la articulación ulno-humeral. Hicimos un estudio multicéntrico que demostró que era efectivo y seguro el uso. Lo más difícil en todo este proyecto fue cómo encontrar el eje de rotación. Y la manera que resolvimos ese problema fue creando esta guía que funciona de la siguiente manera. Ella consiste de 2/3 partes de un círculo y uno lo introduce en la cintura de la tróclea, la inserta y la empuja hacia el aspecto medial y de esa manera ella se centra en la expansión medial de la tróclea, encontrando uno de los dos puntos que definen el eje de rotación. El segundo punto lo encuentra el cirujano examinando el capitelo de la vista lateral, encontrando el centro de ese hemisferio y eso nos define el eje de rotación. El punto lateral se hace a ojo de buen cubero o con una pequeña guía de círculos concéntricos. Se inserta un alambre de Kirchner y una broca canulada nos crea el tracto para el clavo eje. Se aplica una pequeña placa al cúbito y se conecta con un bracito articulado. Ahora reducimos la articulación, conectamos el brazo al eje de rotación y con el brazo perfectamente reducido, y eso incluye eliminar las fuerzas torsionales del codo. Y eso, la práctica nos enseñó que para eliminar las fuerzas torsionales de los músculos del hombro en estado de reposo, esos músculos se encuentran en equilibrio cuando la mano está enfrente de la boca, interesantemente. El húmero vertical, puesto que el paciente está supino, y la mano enfrente de la boca, el asistente empuja el cúbito en contra de la tróclea y el cirujano aprieta todas las articulaciones del fijador y obtiene esta estabilidad. No solamente hay un movimiento estable sin peligro de luxación, pero se puede pronar y supinar inmediatamente y esto facilita la rehabilitación grandemente. Situaciones en que hemos tenido que utilizar el estabilizador en dislocaciones simples. Uno fue esta dislocación crónica recurrente. 40 años de dislocaciones recurrentes resultó en un codo que se dislocaba todo el tiempo cada vez que el paciente extendía el codo más de 30 grados. Entonces el paciente aprendió a vivir con el codo en flexión.
noten que el capitelo está erosionado, también la cúpula radial va a estar erosionada. Durante el acto quirúrgico pudimos confirmar el problema de la inestabilidad posterolateral. En el momento que se llegaba a 30 grados de extensión, se nos dislocaba el codo. Esto es una manera de inestabilidad posterolateral rotatoria en la que la cabeza del radio se escapa posterior al capitelo y el codo entero lo sigue. Y aquí vemos intraoperatoriamente cómo ocurre esto, pero teniendo el capitelo plano, erosionado y un defecto en la cabeza del radio, nos obligó a tratar de mejorar las estructuras óseas, haciéndole un recambio de la cúpula radial a una cúpula anatómica. Reconstruimos los ligamentos con injerto ligamentoso y aplicamos el fijador interno. Noten que el fijador interno ocupa el punto isométrico, por lo tanto, el ligamento no lo pusimos en el punto isométrico, sino ligeramente proximal y superior. Y a los 3 o 4 meses removimos el fijador y todos los tejidos blandos se habían regenerado. Y como los tejidos blandos responden a la ley de Wolff de las cargas, aunque no es isométrico, con el tiempo funciona perfectamente bien. Como ven, el paciente ahora podía extender el codo y pudo practicar las actividades que deseaba hacer, que estas incluían remar en una canoa, que antes no podía. Dislocaciones complejas son aquellas que envuelven fracturas. Las fracturas pueden incluir el coronoide, que es la estructura más importante, es la piedra angular del codo, la cúpula radial, que es la segunda estructura en importancia, y el olecranon. El olecranon es una estructura más benigna porque la mayor parte de las fracturas del olecranon son proximales a la inserción de los ligamentos colaterales. Entonces, estas fracturas tienden a ser un defecto del mecanismo extensor, pero no un problema de inestabilidad. Habiendo dicho esto, no todas son así. Hay fracturas, dislocaciones que incluyen olecranon que son muy inestables y tenemos que estar pendientes de ellas. La cúpula radial es muy importante porque esta estructura es responsable de mantener las cargas axiales y prevenir la inestabilidad en valgo. La cúpula radial es muy importante en las terribles triadas, cuando tanto el capitelo como la cúpula radial está envuelta, y esto tiene que ver con que es el soporte a las cargas axiales en el radio, y lo mismo se aplica a la lesión de Essex-Lopresti. Sin el apoyo a las cargas axiales tenemos un gran problema en estas lesiones. Se puede vivir sin una cabeza de radio, pero tenemos que tener los ligamentos intactos. Y se puede vivir, pero no es un codo normal. Con los años vemos que se desarrolla una osteoartritis progresiva debido a las fuerzas valguizantes no neutralizadas que producen una carga anormal en las superficies articulares y un aumento en el carrying angle, en el ángulo formado entre el cúbito y el húmero que producen este problema. Arriba de eso hay una especie de lesión de Essex-Lopresti crónica, cuando la bandeleta central de la membrana interior se estira por la carga y la fuerza a través de los años, produciendo un cúbito plus y un síndrome de impactación ulnocarpiana. El coronoide es la piedra angular. Sin el coronoide el codo no puede vivir. El doctor Murray clasificó el coronoide en 3 tipos, 1, 2 y 3. El tipo inestable, él determinó que era el 3, cuando la altura del coronoide es más del 50%, se ha perdido más del 50% de la altura del coronoide. Esta clasificación es desde el punto de vista de la fractura de la terrible triada, pero no todas las fracturas se pueden clasificar con la lesión de Murray, porque O'Driscoll, su discípulo, observó esto y hizo su propia clasificación, que es muy parecida a la de Murray. Tipo 1 y tipo 3 es lo mismo, pero tipo 2 es la lesión de la faceta medial del coronoide, que es un concepto nuevo. En esa faceta medial se inserta el ligamento medial colateral, pero también esa faceta es responsable para evitar todas las fuerzas varizantes en el codo. Sin esa faceta, el codo entra en un patrón de inestabilidad que llamamos un patrón de inestabilidad posterior-medial rotatoria. El codo se va en varo
y se rota en pronación y resulta en una osteoartritis progresiva. No es una inestabilidad aguda, es una inestabilidad crónica muy incapacitante, pero empieza usualmente por lesiones sencillas, como esta señora joven, 20 y pico años, se cayó de sus patines y resultó con una lesión mínima que el cirujano bien intencionado la manejó conservadoramente en rehabilitación, pero a las 4 o 6 semanas no había progresado y tenía un dolor terrible. Se le hizo un TAC y se vio que era una fractura de la faceta medial, un O'Driscoll tipo 2. Durante la cirugía vemos la inestabilidad producida, que es muy difícil verla en las radiografías simples. Y lo que hicimos fue sencillamente reducir esos fragmentos y fijarlos con unas pequeñas placas de apoyo que resultan muy efectivas en una función excelente. Cuando tenemos más de una carilla articular perdida, tenemos más problemas de inestabilidad. El caso típico es cuando se pierde el coronoide y la cúpula radial, y lo llamamos la triada terrible de O'Donoghue. Hay una dislocación posterior, fractura de esas dos estructuras, y el manejo clásico es una reparación de los ligamentos, usualmente el lateral es suficiente, y una reconstrucción de la cúpula radial y el coronoide. Y en algunos casos en que la lesión de tejido blando es tan seria, esto no va a ser suficiente y tenemos que considerar reparar el ligamento medial o estabilizar la articulación. Aquí vemos un caso en que sabemos de entrada que va a haber un problema porque es un brazo inmenso, un paciente mayor, osteoporótico, con un hueso de pobre calidad y una pérdida importante del coronoide de la cabeza del radio. La conminución es tal que estas fracturas son no reparables. Vemos el brazo antes de la cirugía. La incisión es una incisión posterolateral para poder llegar al cúbito proximal y aplicar la plaquita de base. Primero encontramos el eje de rotación y taladramos el hueco para el fijador interno. Si no lo usamos, este va a ser el punto de inserción de la reparación del ligamento colateral o la reconstrucción del ligamento, pero si la utilizamos, por ahí va a ir el eje del aparatito. Vemos el coronoide, la punta del coronoide está intacta, el resto del coronoide está pulverizado. Reconstruimos la cabeza radial con una cabeza artificial, reparamos el ligamento colateral, aplicamos el fijador interno y esta es la vista inmediatamente postoperatoria. Vemos el coronoide fragmentado, pero hay un buen movimiento, una estabilidad, a tal punto que en la primera visita postoperatoria el paciente puede mover el codo libremente sin necesidad de una férula y el paciente puede empezar las actividades del diario vivir, porque sabemos que no se va a dislocar. A los 3 o 4 meses se remueve el fijador y este es el resultado a largo plazo. A veces con fracturas tipo Montegia ocurre lo mismo. Tenemos que reparar el hueso y resultamos con inestabilidad. Perdón. Y tenemos que aplicar entonces un fijador interno, pero puesto sobre la placa del cúbito, puesta una arriba de la otra. Perdón. Y este es un caso ya más complicado en que ha habido cirugía previa. Hace 4 meses todavía seguimos con instabilidad. El problema es doble. Tenemos una deficiencia coronoide, puesto que si trazamos una línea entre la punta del olecranon y la punta del coronoide, es básicamente paralela a la línea trazada en la cara posterior del cúbito, cuando sabemos que esta línea debe formar entre 30 y 45 grados. También vemos que la cúpula radial está overstuffed, está sobrealargada y nos está empujando el codo en varo, y como no tenemos coronoide, pues entonces se disloca inmediatamente. 2 incisiones, a mi juicio, es mejor en los casos crónicos porque permite mejor acceso a la cápsula anterior, que hay que resecarla para poder obtener la extensión completa, puesto que siempre está contraída. Una incisión posterior se podría utilizar, pero me permite menos exposición anterior. La cúpula radial salió fácilmente, hay que remover toda la cicatriz que impide la reducción de la articulación.
reconstruimos la cúpula radial con una cúpula que no esté sobrealargada, que tenga la longitud correcta, y miramos del lado medial y vemos que no hay ningún apoyo, no hay ninguna estructura enfrente de la tróclea para evitar la dislocación. Así que medimos el tamaño del defecto, vamos a la cresta ilíaca y obtenemos un injerto tricortical que traemos al codo y lo fijamos en donde está el hueso ausente. Este injerto le ponemos la parte gruesa cortical hacia la articulación y la ponemos prominente y la fijamos fuertemente con 2 tornillos de 3.5 utilizados como tornillo de compresión, para entonces crear esta masa de hueso que nos va a permitir ahora darle la forma perfecta que articule con la tróclea. Con una fresa, una buena irrigación, una buena succión, el cirujano ahora produce una escultura con ese bloque de mármol que permite ahora la estabilidad, pero sin producir una sobrecarga sobre el cartílago articular para evitar la osteoartrosis. Este es el movimiento intraoperatorio y este paciente, aunque se mudó a otro estado, seguí en contacto con él a través de otro cirujano. A los 8 meses todavía no le habían removido el fijador porque no tenía seguro y no podía pagar, pero a pesar de tener el fijador dentro, este paciente había retornado al trabajo y noten el buen estado de sus flexores del brazo. Ya se ve que este hombre ya tiene un codo con buen movimiento y buena función. En conclusión, cuando hay una inestabilidad seria, hay primero que restablecer las estructuras óseas. Sin establecer la base, es imposible tener un codo estable. Los ligamentos deben ser reconstruidos, entendiendo que los ligamentos de por sí son incapaces de sustituir la integridad ósea. Entonces hay que considerar la estabilización articular para proteger la reconstrucción ósea y la reconstrucción ligamentaria y además favorecer el movimiento precoz. Y eso es todo lo que tengo con el codo. Muchísimas gracias, doctor Arroyo. Doctor Orbay, muchísimas gracias. Excelente su presentación, muy didáctica y bueno, aquí quedamos asombrados porque esos dispositivos no los tenemos disponibles y a veces tenemos que utilizar medidas extremas.